Ya una vez que nosotros vamos a empezar con el nuevo componente pasivo, nos vamos a hacer referencia a lo que son los capacitores. En este sentido, lo que nosotros vamos a empezar es a ver la presentación. Si en algún momento dado tienen alguna consulta, alguna duda, favor de externarla si son tan amables. Vamos entonces a empezar con nuestra presentación. El nuevo componente pasivo es un capacitor, pero realmente nosotros debemos de entender que es uno de los tres elementos básicos que tenemos dentro de la electricidad y por eso son denominados elementos pasivos. Ya vimos el primero, que es un resistor. Este es el segundo, que es un capacitor, y nos va a faltar un tercero, que es un inductor. Son los tres elementos pasivos, tanto en circuitos eléctricos como en circuitos electrónicos. Bien, su construcción es prácticamente dos placas separadas por un dieléctrico. La palabra dieléctrico significa aislante o no conductor. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una definición de lo que es un capacitor, sería que el capacitor es dos placas separadas por un elemento no conductor. La función principal es almacenar energía eléctrica para posteriormente ser liberada al circuito, además de separar de cierta manera dos etapas en un circuito eléctrico. Aquí estamos viendo dos usos, pero realmente tiene tres. El primero es almacenar energía. El segundo es eliminar algunas señales indeseables. Y el tercero, como lo dice el párrafo, es separar dos etapas, tanto una como la otra, para que el voltaje de corriente directa no afecte a la anterior o a la posterior. Esos son los tres usos que un poquito más adelante, cuando veamos un diagrama ya un poquito más completo, podamos razonar que cómo está conectado para poder entender cuál de las tres aplicaciones se le está dando. Listo. Entonces, vamos a dibujar nuestras dos capas. Las capas pues tienen átomos. En las capas he representado los átomos con las líneas rojas, la parte de los protones, y con la esfera azul, lo que son los electrones. Recordemos que un átomo prácticamente es eléctricamente neutro, o sea que tiene tanto cargas positivas como negativas y están anuladas eléctricamente. Repito, la parte positiva la estoy representando con la línea roja, que va a ser el hueco, y la parte del negativo es la esfera azul, que van a ser los electrones. Para esto, nosotros vamos a conectar una fuente. Una disculpa, por aquí me faltó el positivo y el negativo. Ya que tenemos la fuente, pues le vamos a conectar la alimentación. Una vez que nosotros hemos cerrado el interruptor, entonces el potencial positivo de la placa va a empezar a jalar a los electrones. Y ahí tenemos, ahí van los electrones. Son absorbidos por el potencial positivo de nuestra fuente. Ya los tenemos acumulados. Recordemos que en este sentido, todos los electrones internamente se les da un impulso cinético para poderlos enviar por la parte inferior. Pero ¿cómo es posible que estos electrones puedan ser absorbidos por la placa inferior? Pues bueno, si nosotros empezamos a notar, estas cargas positivas o huecos prácticamente generan un campo eléctrico, y el campo eléctrico es el que empieza a absorber a los electrones por la parte inferior. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el campo eléctrico que se forma en la placa superior empieza a atraer a los electrones de lo que es mi fuente de energía. Y ahí lo tenemos. Van recorriendo los electrones y se van depositando en la placa inferior. ¿Gracias a quién? Al potencial eléctrico que se está generando por la pérdida de electrones en la capa superior. Y ahí lo tenemos nosotros. Ya tenemos nuestras placas cargadas eléctricamente. La parte de arriba, que le faltan electrones, queda cargada como positiva, y la parte de abajo, que tiene exceso de electrones, como carga negativa. Esta es la principal función de nuestro capacitor: poder almacenar energía en forma estática. Ahora sí, preguntas o dudas. No hay ninguna. No. Ya que nosotros hemos visto este tipo de componentes, pues vamos entonces a analizarlo un poquito más tranquilamente. Ya tenemos las placas cargadas y así va a permanecer aunque le quite la alimentación. Empieza a perder su carga eléctrica por varias razones. Una puede ser por la humedad ambiental. Recordemos que la humedad sí conduce energía eléctrica, claro,
también tienen que influir los electrones libres que tenemos alrededor de nosotros, de tal manera que al paso del tiempo el capacitor sí se descarga. Platicaba que tenemos un equipo que se llama horno de microondas. En el horno de microondas tenemos un capacitor precisamente. Este capacitor almacena de 2000 a 2500 volts. Y sí, podemos determinar que el horno de microondas es el equipo que más técnicos ha matado, pero no porque no sepan repararlo, sino porque se confían. Este capacitor dentro del microondas tiene un dispositivo de descarga que a final de cuentas pues es un resistor, pero como viene dentro del equipo no se alcanza a apreciar si está abierto y llegan, se confían, lo tocan y entonces reciben la descarga eléctrica de dicho capacitor. Para eso nosotros hacemos uso de las resistencias y empezamos con resistencias altas y le vamos bajando a resistores menores para que se vaya descargando el capacitor, que precisamente la carga y la descarga la vamos a entender un poquito más adelante. Continuamos entonces. Ya que tenemos nosotros nuestra carga, observemos nuestras placas. Para poder simbolizar las placas, ¿sí? La hacemos con dos placas paralelas. Cabe hacer mención y no confundirse. Aquí las dos placas son del mismo tamaño y en la fuente de alimentación, además de que están más juntas, una es larga y la otra es corta. Hay que tomar en cuenta las dimensiones de las líneas. Posteriormente los electrodos, pues nosotros los ponemos con dos líneas perpendiculares y ya tenemos el símbolo. Esta es la construcción de nuestro capacitor y esta es la parte del símbolo, dos placas separadas por algo que no conduce. Aquí podemos observar cómo está construido un capacitor electrolítico, que al final de esta sesión estaremos hablando de este tipo de capacitores. ¿Sí? Tienen un sistema, tienen un pequeño plástico, tenemos una pequeña cápsula de aluminio que anteriormente, cuando lo conectábamos al revés o le aplicábamos más voltaje, literalmente explota este componente. Ya en la actualidad le hacen dos ranuras en cruz para que cuando se empiece a inflar se abran estas ranuras y en lugar de salir el casquillo metálico disparado y que pueda ocasionar otro accidente, simplemente decimos de forma vulgar que se florea. Todo el papel que tiene concentrado en la parte interna sale en pequeños cachitos, además de salir un pequeño humo o vapor como con olor a vinagre quemado. Claro, tenemos que aguantarnos unos instantes hasta que se vaya el olor del capacitor y también en lo que nos empezamos a quitar pues los residuos de papel. Repito, esta ranura es de protección precisamente. ¿Por qué van a explotar? Porque excedemos el voltaje. Ejemplo, en la figura me dice que puede soportar hasta 50 volts. Si le aplico 60, 70, es condición que aunque lo polarice bien, va a explotar. O bien, como tiene polaridad, vemos en la parte gris que tiene el signo negativo, entonces la patita más pequeña es el negativo, la más larga es el positivo. Si lo conectamos al revés, también literalmente explota. Bueno, ya una vez que nosotros tenemos a los capacitores, pues vamos entonces a empezar con nuestra clase. Decimos entonces que los capacitores son placas paralelas separadas por un dieléctrico. Hay dos condiciones físicas. Que los afectan. Bien, ¿de qué va a depender estas dos condiciones físicas? Y también son muy importantes porque es por lo que entendemos por qué vamos a aplicar las fórmulas al revés que con los resistores. La primera característica o propiedad física que los afecta es el área de las placas. Esta es la primera característica. Si nosotros tenemos placas pequeñas, por obvias razones va a almacenar poca energía. Entonces, si el área es pequeña, pequeña capacidad.
Pero si tengo un capacitor donde las placas son más grandes, entonces va a tener mayor capacidad. Esa es la primera propiedad física que altera un capacitor, el tamaño de sus placas. Si nosotros nos vamos a la segunda propiedad física que afecta a un capacitor, es la distancia entre placas. Imaginemos que tenemos las placas de las mismas dimensiones. Vamos a llamarle distancia minúscula d. Al tener menor distancia, recordemos que el campo eléctrico que se forma por la pérdida de electrones suele ser mayor, por lo tanto me va a dar mayor capacidad de atracción. Mayor capacidad. Listo. Y si las mismas placas yo las separo, entonces el campo eléctrico que va a afectar a la placa inferior va a ser más débil y no va a poder atraer muchas cargas negativas del lado contrario. Aquí vamos a dibujar nuestro capacitor de las mismas placas, la misma área de placas, pero con una distancia mucho mayor. Entonces el campo eléctrico es más débil y tiende a tener menor capacidad. Son las dos características físicas que me afectan un capacitor. Bien, ahora, tenemos diferentes tipos de capacitores. ¿Por qué? Porque tiene que intervenir el dieléctrico. Precisamente esta característica que entre más acerque las placas, voy a tener mayor capacidad y ocuparía menos volumen. Por eso tenemos dieléctricos que son de papel, que me permiten poner un papel intermedio y las dos placas lo más junto posible que se pueda. También tenemos de mica, tenemos de mylar, tenemos cerámicos, etcétera. Inclusive tenemos capacitores de aire. Pero entre más cercana pueda poner las placas, las dimensiones del capacitor van a ser más pequeñas y voy a poder almacenar más energía estática. Ahora sí, preguntas hasta aquí. ¿Algún comentario o alguna duda? ¿El capacitor en qué lo podríamos usar? O sea, entiendo que acumula la energía y la deja ahí para después utilizarla en el circuito en otro elemento. Así es. De hecho, vamos a tomar el capacitor para nuestra fuente de corriente directa que vamos a diseñar al final del curso. Vamos a ver cómo son tres funciones. Una, almacena energía. Dos, elimina señales parásitas. Y tres, sirve como acoplamiento entre etapas. Imaginemos dos amplificadores, un preamplificador y un amplificador de potencia. Si se conecta entre estas dos etapas, bueno, entonces va a poder pasar la señal de audio, pero no va a pasar la señal de corriente directa, porque cuando veamos un poquito de transistores, ahí lo voy a emplear y van a entender el por qué son para interfaces entre etapas. Son las tres aplicaciones. No sé si tengas algún otro comentario, con toda confianza, no te preocupes. No, profe, gracias. Bueno, por lo tanto, los capacitores también se conectan en serie y también se conectan en paralelo. Entonces vamos a poner conexión serie. La conexión serie, recordemos que es uno después de otro. Aquí tengo el capacitor 1, aquí tengo el capacitor 2 y así sucesivamente puedo conectar todos los capacitores que yo desee en ese instante. Capacitor enésimo. Imaginemos por un momento que le vamos a poner la fuente de alimentación. Repito, imaginemos en un momento que le vamos a poner una fuente de alimentación. Esto es para efecto de explicación. Una línea grande que vendría siendo el positivo y una línea pequeña que vendría siendo mi negativo.
Como lo vimos en la presentación, la parte positiva atrae los electrones de la capa superior. Aquí tenemos la primera capa del capacitor, aquí la tenemos. Entonces, atraerá los electrones de esta capa hacia la batería, les va a dar energía cinética y por la acción del campo eléctrico los va a depositar en la placa inferior. Por lo tanto, las placas que están en contacto con el circuito es la placa superior y la placa inferior. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Lo que nosotros estamos haciendo es darle más distancia entre placas. Y como la distancia está aumentando, recordemos que tiene que ver mucho con el campo eléctrico que se hace más débil y entonces la capacitancia disminuye. Disminuye la capacidad. Por lo tanto, la ecuación matemática para evitar un poquito el desglose es la de resistores en paralelo. Recordemos que resistores en paralelo disminuye la resistencia. Aquí lo que estamos disminuyendo es la capacidad. Por lo tanto, mi ecuación sería que el capacitor total como fórmula general sería igual al inverso de la suma de los inversos. Capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más y así sucesivamente hasta sumar el último capacitor, el capacitor enésimo. Esta es la fórmula general. ¿Por qué? Porque el capacitor resultante va a ser más pequeño que el de menor valor que tengamos conectado en el circuito. De igual manera, como lo vimos en los resistores, podemos desglosar esta ecuación para dos capacitores. Por lo tanto, para 2, tenemos la ecuación que dice que el capacitor total sería multiplicarlos arriba, capacitor 1, capacitor 2, entre el capacitor 1 más el capacitor 2. Tenemos también una ecuación para 3 capacitores y decíamos que el capacitor total es igual línea de quebrado, capacitor 1 por el 2 por el 3 entre la combinación tomados de 2 en 2. Capacitor 1, capacitor 2 por el capacitor 3 más el 1 por el 3. Por el espacio del pizarrón voy a poner la cuarta fórmula para los capacitores iguales. Para n capacitores iguales. De nueva cuenta, el capacitor total es el valor de cualquier capacitor, a final de cuentas tienen el mismo entre el número total de capacitores. Y ya tenemos las 4 ecuaciones que me servían para los circuitos en paralelo en resistores, pero que en capacitores, por las condiciones físicas que los afectan, se aplican de forma contraria. Ahora sí, preguntas o dudas, algún comentario que tengan. No hay ninguno. Si nosotros conectamos capacitores en paralelo, nosotros tenemos conectados los siguientes capacitores. Aquí está el capacitor 1, aquí está el capacitor 2 y así sucesivamente hasta tener el capacitor enésimo. Listo. Si nosotros visualizamos, lo que estamos haciendo prácticamente es agrandar el área entre placas. Estoy haciendo más larga la placa y esto se traduce en un incremento de almacenamiento. Por lo tanto, la fórmula para poder desarrollar este tipo de circuitos en paralelo es la de la suma de las resistencias, donde el capacitor total, por aumentar el número de área, tendríamos que sería el capacitor 1 más el capacitor 2 más y así sucesivamente hasta sumar el capacitor enésimo. Esa es la característica.
Por eso sí es importante analizar desde fondo qué es lo que tenemos con los componentes para saber su comportamiento. Y precisamente este es el curso de electrónica básica que me permite analizar paso por paso cada uno de los elementos y poder determinar el porqué de las cosas. Listo. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Alguna característica, condición o algo que no se entienda? No, con las fórmulas está más sencilla. Gracias. Bien, vámonos a las unidades de medida. Unidad de medida es el faradio. Pero es una unidad muy grande. Por lo que se usan submúltiplos. ¿Cuáles son los que vamos a utilizar nosotros? El micro, el nano y el pico. Por lo tanto, si la unidad es el faradio, entonces aquí tendríamos el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Son las tres unidades que vamos a utilizar. Actualmente, se usa el código numérico para expresar su valor. Listo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para que podamos entender lo que era la naturaleza de estos capacitores hace muchos años. La mayor parte de la gente que es ya, pues que pasamos de los 40, de los 50 años, yo paso de los 50, nos tocó una época donde el Chavo del Ocho era furor. La mayor parte de las familias mexicanas veíamos al Chavo del Ocho. ¿Por qué lo traigo al caso? Es que cuando al Chavo del Ocho lo hacían llorar, siempre se metía en un barril. Y precisamente de ese tamaño del barril era el capacitor de un faradio. Por eso les decía que el faradio es una cantidad muy grande. E imagínense traer un capacitor del tamaño del barril del Chavo del Ocho, pues estaba tremendo. Ya con los avances tecnológicos, pues tenemos actualmente capacitores de 2.2 faradios, de 4.7 faradios, pero ya son del tamaño de un pepsilindro. O sea, la tecnología ha avanzado tan grande que podemos tener capacidades tan grandes en reducidas dimensiones. ¿Y sí? Imagínense un pepsilindro. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan grande almacenar esa cantidad? Nosotros vamos a almacenar energía eléctrica y precisamente 1 amper es el equivalente a 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? 1 amper contiene la cantidad de 6.24 trillones de electrones. O sea, es una cantidad estratosférica. Es un 6 seguido de 18 lugares. Repito, es un 6 seguido de 18 lugares. Entonces, imagínense, 16 ceros y luego estas dos cantidades para determinar que son 6.24 trillones de electrones los que contiene 1 amper. ¿Y por qué hablo del amper? Porque un faradio precisamente es 1 amper almacenado en 1 volt. Es la cantidad de carga eléctrica almacenada en las placas. Por eso era importante hacer referencia al barril del Chavo del Ocho, que era de ese tamaño, un capacitor de 1 faradio, y porque en la actualidad nosotros tenemos prácticamente lo que son submúltiplos, micros, nanos y picofaradios. Listo. La última parte, el valor nominal
viene en picofaradios. Una vez que leamos el capacitor, su valor vendrá en picofaradios. Y de ahí nosotros vamos a empezar a hacer las conversiones para ir de picos a nanos y de nanos a micros. Siempre y cuando movamos el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, otros 3 a la izquierda, o me tenga que regresar con 3 lugares a la derecha y otros 3 lugares a la derecha. Pero ahorita que empecemos a ver el código numérico de los capacitores para determinar su valor nominal siempre vendrá en picofaradios. Nosotros esperaríamos, al igual que los resistores, que viniera en faradios, pero no. Aquí va a empezar con picofaradios. Y entonces nosotros empezamos a introducirnos con lo que es el código numérico. Existen 3 casos. Caso 1, cuando vienen 3 cifras. Al igual que los resistores de montaje superficial, es el mismo código. Tenemos un valor X, tenemos un valor Y y tenemos un valor Z. ¿Qué era lo que hacíamos con esto en los resistores de montaje superficial? Pues bueno, el primero determinamos que era una cifra. El segundo determinamos que también sigue siendo cifra. Y el tercero son los ceros que vamos a agregar. Y como es el valor nominal, el resultado será en picofaradios. Y a partir de ahí nosotros vamos a hacer las respectivas conversiones. Por lo tanto, recordemos las conversiones. Las 3 unidades que manejamos son microfaradios, me salí del pizarrón, microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Veamos un ejemplo. Listo. Tenemos en primera instancia nuestro capacitor tipo lenteja, si lo quieren ver así, precisamente parece una lenteja, y podemos tener el valor de 102. Vamos a ver entonces de qué valor sería este capacitor. Primero, el primer número es cifra y se respeta. Segundo, el segundo número también es cifra y también se respeta. Ya tengo 10. Y el tercer número son los ceros que yo tengo que agregar. Y me dice que van a ser 2 y voy a agregar 1 y van a ser 2 ceros. Y como lo mencionamos, las unidades siempre serán picofaradios. Por eso les comentaba, el valor nominal siempre será en picofaradios. Pero como es una cantidad de 4 cifras, pues tenemos que reducirla para nuestra mejor comprensión. Si nosotros tenemos picos y muevo el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, estaría convirtiéndolo a nanofaradios. Por lo tanto, si el punto decimal está aquí y lo paso hasta este lado, lo que yo tendría de resultado sería un nanofaradio. Y esta es la conversión respectiva para saber de qué valor es dicho capacitor. El 90% cumple las condiciones y requisitos de los resistores de montaje superficial. Bien. Preguntas hasta este momento. Comentarios. Disculpe, esto no escuché bien, perdón. ¿Estos datos están en la parte superior del capacitor o en el lateral? En la parte frontal, déjame, te comparto una página de Google. Aquí está, para que nos podamos ir entendiendo. Y le ponemos que queremos ver imágenes. Y aquí le ponemos capacitor cerámico. Aquí está, mira. Aquí es donde vienen los números. Si observas, aquí vienen los números de los capacitores. Observa. Ahí es donde ya vienen especificados estos valores.
Ok. Sí. Sí, con toda confianza, ¿alguna otra cuestión, alguna otra duda? No. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Por qué? Hasta ahorita no me han preguntado sobre la tolerancia. Y precisamente, la tolerancia se expresa por, si viene una letra J después de los números, significa que es al 5% de tolerancia. Si viene una letra K, significa que es al 10% de tolerancia. Y si viene una letra M, significa que viene al 20% de tolerancia. Ahora sí, cuando nosotros encontremos un capacitor que en algún momento dado viene como 104, el que teníamos en la presentación hace un momento de Google, y le agregue la letra J, entonces me está proporcionando el fabricante la tolerancia de este componente. Y vamos a sacar su valor nominal. Decimos que el 1 es cifra y se sigue quedando el 1. Decimos que el 0 es cifra y se sigue quedando el número 0. El número 4 son los ceros que nosotros vamos a agregar. Me dice que agregue 4. 1, 2, 3 y 4. La comita es para separar de 3 en 3 y hacer más rápido mi conversión. Pero también decimos que el valor nominal viene en picofaradios. Y por último, la J se expresa como el más menos 5% de tolerancia. Si tenemos 100.000 picofaradios, recorro el punto decimal 3 lugares y obtendríamos 100 nanofaradios. Igual puedo hacer otra vez el recorrido de 3 lugares y tendríamos la cantidad de 0.1 microfaradio. Y si es permitido hacer esto, de 100 a 0.1 sí está permitido. Y claro, los dos serían al más menos 5% y estamos hablando de la misma cantidad expresada en diferentes unidades. Por obvias razones, muchos fabricantes ya no les ponen la tolerancia porque se supone que debe de ser mínima y debe de ser menos del 5%, porque si no, cuando veamos capacitores e inductores se van a dar cuenta que ese 5 o 10% interviene mucho en la frecuencia que queremos transmitir o la frecuencia que queremos recibir y no podemos vacilar. Si no, imagínense, de repente uno de ustedes habla por celular y se mete otra llamada porque cambió la frecuencia, pues está tremendo. Por eso es de que ya muchos fabricantes ya no les ponen esto, porque realmente la tolerancia tiende a reducirse a más del 5%. Vámonos con el caso número 2. Al igual que los resistores de montaje superficial, pues vienen dos cifras. Caso 2, vienen dos cifras. Entonces, dibujamos nuestro capacitor. Viene un valor X y viene un valor Y. Es el valor nominal en picofaradios. Ese es el más sencillo de todos. Si tenemos nuestro capacitor que viene con un 47, pues serían 47 picofaradios. Como son muy pequeñitos, pues la tolerancia también disminuye. Si nosotros tenemos otro capacitor donde viene un número quizás 82, que es el más común, pues no hay que buscarle mucho. Nosotros determinamos que es el valor nominal y expresado en picofaradios. No hay mucho de donde ayudarle a estos capacitores. Siempre van a ser menores a 100. O sea, puede ir desde 10 o desde 1 hasta 99. Porque el 100 ya no lo puedo representar, puesto que nada más vienen dos cifras. Este es el caso número 2. Y nos vamos con el caso número 3. Dos cifras separadas por un prefijo.
Entonces tenemos nuestro capacitor, valor X, valor Y, y en la parte intermedia nosotros vamos a ver el prefijo. Por obvias razones, el prefijo solamente puede tener 3 letras. Entonces, aquí sería cifra. El prefijo funciona como el punto decimal y el siguiente valor también sigue siendo cifra. Pero además recordemos que el prefijo me da también las unidades. Y podemos desglosar que el prefijo va a ser cualquiera de 3 letras. La letra P cuando se refiera obviamente a picofaradios, la letra N cuando se refiera a nanofaradios y la letra mu cuando se refiera a microfaradios. Aquí sí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya lo he mencionado en algunas ocasiones que por cuestiones de tipografía a veces no alcanzan a tener la tipografía de la letra mu, entonces la intercalan por una letra U. E imaginamos que nada más le falta la patita, pero ya sea una U o una mu, significa que tenemos microfaradios. Este es el pequeño detalle que debemos entender, la tipografía que a veces las empresas no tienen. Para poder entender este tipo de características en los capacitores, pues vamos a hacer unos 2 ejemplos para que más o menos vayamos interpretando cómo va sucediendo el código numérico en este caso. Imaginemos que tenemos nuestro capacitor y que tenemos 4N7. Decíamos que el 4 sigue siendo 4, que la N funge como punto decimal y el 7 sigue siendo 7. Pero además de todo esto, me está indicando en qué unidades viene de medida. Y por lo tanto tendrá nanofaradios. Y este es el resultado de mi capacitor, 4.7 nanofaradios. Y no solamente vienen en los componentes resistores y capacitores, esta notación también suele venir mucho en lo que son los diagramas electrónicos. Uno más. Imaginemos que en este caso pueda venir 2P2. Entonces, aquí sería 2, sigue siendo 2. La letra P es nuestro punto decimal. Este otro 2 sigue siendo 2. Y las unidades son picofaradios, porque debe de corresponder la unidad puesta con la que vamos a expresar. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos los 3 casos. Y por eso les comentaba, es muy similar a los resistores de montaje superficial, pero aquí las unidades son los picofaradios. Y a partir de ahí hacemos nuestras conversiones. Sí, las notaciones son muy parecidas en un 90-95%, pero hay ligeras excepciones. ¿Cuál es una de ellas? Pues la parte de las unidades. Y la otra, estaríamos hablando que prácticamente la tolerancia también la expresa. Ahora sí. Preguntas o dudas. Su tipografía que tienen estos es igual para todos, porque he visto, bueno, este tipo de capacitor no lo conocía. Yo había visto el que era el de cilindro. Bueno, los electrolíticos. Ajá. Entonces todos igual tienen la misma para sacar los datos, su nomenclatura y todo eso. Los cilíndricos ya viene impresa el valor. Ahí sí te da, y de hecho, ahorita te explico, hay una característica importante. En los diagramas, normalmente cuando son mayores a 1, son electrolíticos. Cuando son menores a 1, son cerámicos. La segunda característica,
es que hay una pequeña cantidad de cerámicos que pueden pasar de 1 microfaradio, a lo mucho 4, pero no pasan de 4. Y hay algunos electrolíticos que pueden tener unidades en decimales, por ejemplo, 0.22 microfaradios, pero no pasan de ahí. Por eso se dice que cuando son mayores a 1 son electrolíticos y cuando son menores a 1 son cerámicos. Gracias. No hay de qué. Listo. La que sí les voy a quedar a deber es la nomenclatura de los capacitores de montaje superficial. ¿Por qué razón? Imaginemos un capacitor de montaje superficial, lo voy a dibujar rápidamente. Este es su encapsulado metálico. Prácticamente podríamos decir que es la placa de nuestro capacitor. Y aquí tenemos la otra parte de la placa, la que va soldada hacia el circuito. Entonces, ¿de qué depende un capacitor de montaje superficial? Perdón, no me salió tan simétrico. Una, de su longitud. ¿Cuánta longitud tiene? Este es el primer dato. 2, de su anchura. ¿Cuál es el ancho del capacitor? Voy a ponerlo con una letra A de ancho y no poner la letra en americano. Y 3, ya que tengo el ancho, también es el alto. El alto sí normalmente lo representamos con la letra H. Entonces aquí intervienen las 3 dimensiones, largo, ancho y alto del capacitor. El cuarto dato que tenemos que tomar en cuenta es el color del encapsulado. Esos 3 parámetros en tablas me están indicando de qué valor es nuestro capacitor. Vuelvo a repetir, estos 4 datos me están indicando de qué valor es mi capacitor. ¿Cuál es el problema y por qué no se los puedo dar? Porque va a depender de la empresa que haya fabricado el capacitor. ¿Sí? Son diferentes empresas y entonces las tonalidades cambian. Cada tonalidad tiene que corresponder con una tabla que me proporciona el fabricante. Y si el fabricante ya le vendió a la empresa que construyó el circuito la tabla, pues nosotros no nos la va a dar tan fácilmente. Sí, podemos descargar una u otra, pero el problema es, ¿y esta tabla a qué fabricante se apega? Entonces, vuelvo a repetir, la parte de los capacitores de montaje superficial sí se las quedó de ver porque depende de tablas, donde intervienen el largo, el ancho, el alto y además el color que viene en el capacitor. Entonces, ¿cómo puedo saber el valor de dicho capacitor en un circuito práctico? Pues puede haber 2 formas. Una, con una pistola de calor lo caliento y lo desmonto, porque si lo caliento con cautín, lo voy a degradar, voy a cambiar su capacidad. Ya que lo tengo desmontado, lo puedo medir con el medidor de capacitores y ya sé cuál es el valor. Y el segundo es, si el fabricante me proporciona el diagrama del circuito que me está vendiendo, entonces en el diagrama puedo saber de qué valor es el capacitor. Son las únicas 2 maneras en las cuales podemos averiguar los valores de estos componentes. Ahora sí, preguntas, dudas o algún comentario que tengan con respecto a estos capacitores. Ninguna. Entonces, ya estamos con la parte de los capacitores. Ya vimos los capacitores de montaje superficial que sí dependen mucho del fabricante y de las tablas que proporcionen. Ahora, vámonos con los tipos de capacitores. Si nosotros decimos que son 2 placas separadas por un dieléctrico, recordemos que dieléctrico es un no conductor, por lo tanto, tengo mi capacitor y el elemento que me va a separar las placas precisamente es
el dieléctrico. ¿Esto qué tiene que ver? Pues bien, vamos a llamar capacitores fijos aquellos que no tienen polaridad. Y para esto nosotros tenemos capacitores con dieléctrico de aire, papel, mica, cerámica y mylar. Los símbolos más comunes, pues obviamente son los que conocemos. Aquí tengo un capacitor con placas paralelas. Lo que lo va a identificar es que le van a poner la letra C. He encontrado diagramas donde tenemos el mismo capacitor, pero le ponen una línea curva, pero también lleva su respectiva C de capacitor. Y he encontrado donde vienen dos líneas curva. Estos tres símbolos los he encontrado. Lo diferencian la parte de las curvas de las placas, pero la letra C de capacitor siempre viene. ¿Cuál es el más común? El más común es este. Es el que casi siempre van a observar. Ahora, ya que tenemos los fijos no tienen polaridad, por lo tanto los puedo conectar al derecho o al revés. Dentro de esto ahora tenemos los capacitores que son polarizados. Aquí tenemos dos. Tenemos los de tantalio. Si yo quiero verificar uno de tantalio, es prácticamente como una cabeza de cerillo. En uno de sus extremos tiene una línea y tiene un signo más para determinar cuál es el positivo. Repito, se parece a una cabeza de cerillo. Y también tengo los electrolíticos, los que me comentaba el compañero. Estos sí son realmente los que llaman pilitas, no sé por qué les llaman pilas, honestamente. Pero en uno de sus extremos viene el signo negativo. Ahora sí, este es lo que ustedes conocen como pilita. Se ve un poquito feo mi dibujo, déjenme se los pongo aquí. Ahorita que tengo abierto Google, pues de una vez descargo algunas imágenes de estos componentes. Y como le mencionaba al compañero, en estos normalmente ya viene impreso en el encapsulado el valor del capacitor. También me dicen cuál es el el negativo del componente. Vamos a echarle un vistazo a Google. Vamos a poner capacitor de tantalio para que lo puedan ubicar más o menos. Ahí lo tenemos. Les comentaba que parecen una cabeza de cerillos. Estos son los de tantalio. Estos son de montaje superficial. También son como tipo electrolíticos, también tienen polaridad. Pero los de tantalio son más precisos que los de botecito. Ahora veamos uno electrolítico. Bueno, antes de que lo veamos, vamos a ver el capacitor un poquito más. No me lo quiso dar, ya se fue por otro lado. Cerramos aquí. A ver si me da la imagen. ¿Qué es lo que podemos observar? Que tenemos el signo más. Entonces, este signo más me dice cuál es el positivo del capacitor. Aquí está el signo más. Ahora sí, cerramos esta imagen y nos vamos con los electrolíticos.
Estos son los que me comentaba, espero que hayan sido los que me comentaba el compañero. Podemos ver que efectivamente ya me dice que es de 1000 microfaradios, me da el signo negativo para saber cuál es el negativo de ese componente. Y también me da el voltaje, el cual puede soportar. Estos capacitores sí hay que tener cuidado. Si excedemos el voltaje, explotan. Y si aplicamos el voltaje al revés, también explota. Aquí podemos ver otro, que podemos observar el valor ya de 470 microfaradios, 50 volts. Este se supone que debería de ser de montaje superficial, pero no es así. Sigue siendo este mismo capacitor, este mismo tipo de capacitor, solo que reducido de tamaño, que lo montaron sobre una base y simula ser de montaje superficial. Repito, no lo es. Simple y sencillamente nada más lo pusieron para hacerlo más pequeño. Los de montaje superficial son unos amarillitos cuadrados que habíamos visto hace un momento en las presentaciones anteriores. A ver si me sale otra vez. Estos son los electrolíticos, por así decirlo, de montaje superficial. Cosa diferente al botecito que vimos hace un momento. Listo. Ahora sí, preguntas, dudas o algún comentario que tengan. Igual para ver el positivo y el negativo, entiendo que el que tenga la patita más larga normalmente es el positivo, ¿no? Así es. Para más la fortuna de nosotros, siempre los quitamos cuando estén en la tableta. Entonces las terminales vienen a la misma distancia. Eso es lo malo. Pero sí, cuando los compramos nuevos, también nos indica que el pin más largo es precisamente el positivo. Los símbolos más comunes son 2 placas separadas y 3 líneas por dentro. Pero claro, me indican el positivo y me indica que es un capacitor. Otro símbolo que he encontrado mucho es también el de la línea curva en la parte inferior. Sus 3 líneas, pero su positivo. Y el más común es el que representa el famoso botecito, donde la parte interna pues es el positivo. El más común que van a encontrar es este, y tal vez en segundo lugar es este, pero este es el que más se van a encontrar en los diagramas electrónicos. Ahora sí, preguntas o dudas, algún tipo de comentario. No. Voy a borrar tantito esto. Denme un segundo. Bueno, en la sesión de hace un momento no lo había verificado, pero cuando nosotros tenemos capacitores electrolíticos en la fuente de alimentación, aún no vemos fuentes de alimentación aplicadas, tenemos el positivo y tenemos el negativo. Ahora sí, tenemos un electrolítico y este es para almacenar. Porque está tanto al positivo como al negativo. Si en algún momento dado vemos un circuito, vamos a suponer, aún no vemos transistores, pero imaginemos que tenemos nuestro transistor del tipo NPN. Tenemos una resistencia con respecto a tierra, aún no vemos el componente de tierra, sí lo vamos a ver cuando empecemos a ver las fuentes de voltaje, y tenemos nuestro capacitor. Aquí, si ustedes observan, no está conectado al positivo, porque el positivo debería de venir en la parte superior. Solamente es como comentario. Aquí almacena, aquí también almacena, pero nosotros ya le damos otro tipo de significado. Aquí es para eliminar. Elimina interferencias. Esa es la otra característica. Y si nosotros imaginamos la parte, de hecho puede venir en el negativo, también puede venir el capacitor hacia el positivo. E imaginemos, repito, aún no vemos esto, por eso no quería, por así decirlo, mencionarlo, un transistor y tenemos un capacitor que va directamente a otro transistor, pues los transistores funcionan como amplificadores. Si observan, no está conectado ni al negativo ni al positivo.
y algunos de sus extremos no están ni conectado ni al negativo y quizás en algún momento dado lo vean conectado al positivo. Entonces es para aislar las etapas, la etapa anterior con la etapa posterior. Son las tres aplicaciones más comunes que nosotros tenemos para los capacitores, pero también tiene mucho que ver. A veces cuando son electrolíticos son para almacenar y cuando son fijos son para quitar también interferencias electromagnéticas o no deseables. Por eso les comentaba, como es mucha información, pues sí, en un momento dado puedo revolverlos. Por eso mejor vemos las características, las definiciones, las unidades de medida y más adelante, conforme vamos avanzando, ya le vamos dando aplicaciones para que se nos vayan quedando un poquito más en nuestro consciente. Listo, ahora sí, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta o alguna duda. Algo que quisieran traer con respecto a la sesión. No hay ninguna.